Aunque no nos necesitamos, nosotros reclamamos que todas hablamos español. Pero cada una de ustedes tiene una identidad. Y la identidad es la combinación de muchas cosas. Que las muchachas hoy hablaron, y nos hablaron de temperamento, hemos hablado de sentimientos, hemos hablado de emociones. Todo eso es el ser. Todo eso es lo que ustedes y yo somos. La identidad requiere propósito. Y ustedes se preguntarán hoy, ¿y cuál es mi propósito? La mayor parte de ustedes ya han encontrado el propósito en la vida. Pero hay golpes que nos hacen pensar y repensar el propósito nuestro en la vida. Son cosas que no esperábamos recibir, que nos toman por sorpresa y que nos cambian la vida. Otras las veíamos venir, pero nosotros decimos, que no me toque, porque es algo muy natural el querer protegernos. Y entonces tratamos de que esas cosas no nos influencien demasiado. En nuestra historia personal llegan momentos cuando tomamos decisiones definitivas acerca del curso de nuestra vida. Casi siempre ocurren cuando enfrentamos la adversidad, la injusticia o la pérdida. En ese momento nosotros nos narramos algo y decimos, de hoy en adelante, esto no va a pasar más. De hoy en adelante, a mí no me vuelven a burlar. De hoy en adelante no hay hombre que sea capaz de herirme nuevamente. A veces es el padre el que nos da esa herida. Y entonces nosotros narramos en nuestra mente que de ahora en adelante yo no voy a creerle a ningún hombre. En otras ocasiones, las personas que son significativas en nuestras vidas nos abandonan. Es lo que nuestra hermana nos estaba diciendo. En ese momento, Yania me explicó algo que me trajo un pensamiento, me llevó lejos en el pensamiento del rechazo. Y nosotras, en muchas ocasiones, pues no podemos pensar que un embrión registre un rechazo. Pero es que no lo registra con palabras. El embrión no es capaz de decir, a mí me hirieron, a mí no me quisieron. No puede. Pero la química que lo está formando lo registra y queda marcado de por vida. Eso no hay quien lo despinte. No hay manera. Pero Dios usa esas cosas para darte un lugar en la vida. Para que la obra de Él sea plasmada en ti. Y tú vivas satisfecha de lo que Dios ha hecho por ti. Y vivas agradecida de que un día te rechazaron. Es difícil de entender cuando se está pasando por el dolor. Pero gracias a Dios porque un día le sigue al otro. ¿Verdad que sí? Y la vida a ustedes, el Señor la citó aquí. Para que de ahora en adelante nosotros vivamos con otra perspectiva de la vida. Lo que cree una persona de sí misma determina la visión que se tiene del mundo y de la existencia, ¿cierto? Nosotros cuando creemos que nosotros valemos, nos comportamos como personas que valen. Sin embargo, cuando el mensaje ha sido, tú no vales, y nosotros compramos esa idea, y eso se compra bien tempranito en la vida, nosotros vivimos como que no tenemos valor, y no nos damos valor, y no le permitimos a nadie que nos dé valor. Rechazamos a la persona que quiere darnos ese valor. Yo porque he vivido mucho más que todas ustedes, he visto como a veces mujeres que no se respetan a sí mismas, no conocen el valor que tienen, no pueden aceptar el amor de un hombre. Y los rechazan una y otra vez. Y hacen cosas para no merecerse ese amor. Sencillamente porque ellas creen que no valen. Y yo tengo buenas noticias para ustedes. Los momentos difíciles que ustedes han pasado, las han hecho caer en una situación de desesperación. Y no quiero decir que todas ustedes están ahí. Quizás haya una, quizás no haya ninguna, pero todas hemos pasado por ese momento. En este momento puede ser que su vida esté color de rosa y todo esté bien,
pero no ha sido siempre así. Y le voy a decir una cosa que no es agradable. No va a seguir siendo así. La vida nos va a dar golpes porque es parte del proceso de estar viviendo. Entonces, en esos momentos, cuando nosotros nos encontramos así, nos preguntamos qué fue lo que pasó. Estamos viviendo en un foso. ¿Se acuerdan que ella le mencionó del foso? ¿Qué es un foso? Un foso es un agujero o un lugar, un hueco, exacto, ese es un hueco, en donde la vida nos ha tirado de distintas maneras. Muchas veces nosotros caemos en el hueco porque vivimos descuidadamente. No que seamos mujeres descuidadas, es que nosotros no les damos importancia a algunas cosas que sí las tienen. Y entonces vamos caminando por la vida y de momento caemos en una situación que no esperábamos. Y yo les voy a poner algunos ejemplos, si los encuentro, ¿verdad? Si los encuentro para que podamos ver cómo es que caemos en eso. Miren, les voy a lo que consigo los papeles. Les voy a dar un ejemplo. A una mujer joven, una adolescente, tiene necesidad de amistad y comienza a tener una relación de amistad con otra chica. Se compenetran tanto y se caen tan bien, como decíamos en los tiempos antiguos, que de buenas a primeras comienzan a tocarse, comienzan a sentir atractivo la una por la otra y termina en una relación de lesbianismo. Nadie se propuso cuando nació hacer eso. Fueron cosas que se fueron dando y uno se resbaló en eso. Resbaló y cayó en ese lugar. Había un hombre, el jefe de uno o un compañero de trabajo que te ve llegar, siempre te celebra, te mira con atención y tú le correspondes por cortesía. Nunca estuvo en tu mente tener un affair con ese hombre, pero tú te deslizaste hacia eso. Por las circunstancias, ese día tu esposo no te atendió, hace tiempo que tienen una pelea, no han resuelto un problema, y ese jefe se dio cuenta, o esa persona se dio cuenta, te invitó a salir, tú saliste, y antes de que la noche caiga, ustedes están besándose. Y de ahí comienza una relación que te va a tirar en un pozo, porque eso nunca termina bien. Nunca. Usted se puede hasta casar con ese hombre, pero eso nunca va a terminar bien, porque ese no es el diseño que las cosas van a terminar bien. ¿Me entienden cómo es que uno puede deslizarse hacia esas cosas? Uno, con la mejor intención del mundo, quiso hacer una amistad y salió mal. Y ya estamos viviendo en ese foso. Otra manera de caer en el foso es cuando una persona te tira en el foso. Una persona te empuja hacia el foso. Vamos a decir que usted salió con su novio, le ha confiado ciertas cosas al novio y sin que medie otra cosa, él empieza a hablar mal de ti, te daña tu reputación. El fraude. Usted depositó su confianza en una compañía que le iba a traer unos réditos y que usted se podía retirar con una pensión, y esa compañía le falló. Usted cayó en un pozo por fraude. ¿De qué otra manera se puede caer que te empujen? Un padre que se va de la casa, que un buen día dijo: me cansé de este matrimonio, y se desapareció y tú no lo vuelves a ver. Ese hombre te tiró en ese foso porque él hizo un acto de él, hizo que cayeras en ese foso. Pero hay una tercera manera, y ustedes la tienen en su mente ya. Es cuando yo, consciente de lo que estoy haciendo, me meto en el foso. Cuando yo voy a una relación y yo sé que voy a cometer fraude, y yo sé que ese hombre es casado, y yo sé que ese dinero no es mío, y yo, sabiéndolo, me meto allí. Cuando uno está viviendo en el foso, es muy difícil salir,
Porque lo primero que pasa es que nosotros no nos damos cuenta que estamos en un foso. Las cosas se ven como un foso, es oscuro, ¿no es cierto? Así que la realidad va a estar distorsionada. No se ven las cosas como realmente son. ¿Quién te puede ayudar cuando estás en un foso? Solo Dios. Pero en ese momento ni siquiera puedes pensar que Dios te puede ayudar, porque tú te metiste allí, porque a ti te metieron allí, porque tú te deslizaste a ese lugar. En ese momento se levantan unos sentimientos, unas emociones que son muy dañinas, y esas son las caretas que ustedes tienen por allí. ¿Quién tiene careta? Oh. Bien. ¿De qué cara? ¿Qué le parece esta cara? Yo creo que la tuya, tú la puedes ver. Rabia, ira. Ira. ¿El de cuál es la tuya? Tristeza. Tristeza. Un duelo profundo. Ajá. Sorpresa. Admiración. Sí. Como que tú no tienes eso. Ajá. Molesto, sí, está molesto. Esos son sentimientos que nosotros albergamos. Ustedes nos mencionaron y todos están correctos. Pero yo les voy a proponer unos que incluyen a los otros. O sea, ¿recuerdan las cosas que ustedes vieron ya anteriormente? Les voy a decir una cosa. Nosotros no nos pusimos de acuerdo en cuanto al contenido. Nosotros solamente nos pusimos de acuerdo el jueves en el orden en que íbamos a hacer las cosas. Pero el Señor sabía. Él sabe siempre todo. Hay unos sentimientos que cuando están en nosotros dominan a los otros sentimientos. Les voy a decir cuál es el primero. Primero es la culpa. Porque cuando estábamos en ese foso, aun cuando nos empujaran, nosotros sentimos culpa. Ay, sí, pero ¿por qué yo estaba allí? ¿Por qué llegué? ¿Por qué confié? ¿Por qué hice amistad? ¿Por qué me dejé de tomar de tonta? O sea, todas esas cosas nos las preguntamos y siempre esto viene a decirnos que es tu culpa. Tú tuviste responsabilidad. Aunque sea que el papá se fue y dejó a tu mamá, sí, porque lo dejó porque era que en ese momento yo era un estorbo. O en ese momento mi mamá salió embarazada de mí y mi papá ya no la quería. O mi mamá fue ligera y se metió con ese hombre casado y él realmente se tuvo que ir. Todas esas cosas lo que hacen es decirnos a nosotros que tenemos culpa. Otro sentimiento que es muy común es el miedo. ¿Qué cosas provocan miedo en nosotros? La incertidumbre, fracaso, lo desconocido, la soledad, da un miedo terrible. Y el rechazo, porque a nadie le gusta sentirse rechazado. Entonces uno desarrolla miedo. Otra cosa que sucede, porque es que quiero hacerlo ligerito, es que nosotros desarrollamos ira, que es una de las que ustedes vieron por allí. La ira es producto de la culpa. Pero es producto de la culpa porque cuando nosotros sentimos culpa, tocamos algo que es tan sensible y tan profundo que nosotros lo sublimizamos y decimos, no, es que realmente yo no puedo pensar eso no pasó, yo no fui el culpable, fue culpa del otro, y lo vamos enterrando, escondiendo ese sentimiento. Entonces lo que hace es que se convierte en una ira, se manifiesta en ira. ¿Y cómo se manifiesta en ira? Nosotros nos volvemos severas y no toleramos las faltas de nosotros en nadie. Ni se las toleramos al marido, ni se las toleramos a los jefes, ni se las toleramos a los maestros, ni a nuestros hijos. Entonces somos súper severas y súper rectas y súper perfectas. Y todo lo que tenemos es culpa. Porque sabemos nuestra responsabilidad, pero no podemos enfrentarla. Otra cosa que sucede, y esta es la última, es la envidia.
La envidia promueve otras cosas, que como se manifiesta la envidia, es bien solapada. A veces se muestra como si fuera admiración. Admiramos tanto a esa persona, queremos tanto ser como ella, pero lo que tenemos es envidia. ¿Y qué es envidia? Estar inconformes con lo que tenemos y pensar que la otra tiene más suerte que tú, o el otro tiene más suerte que tú, que qué injusta es la vida, que mira lo que me ha hecho. Ven cómo nosotros cambiamos el diálogo que tenemos con nosotras mismas, pero realmente es envidia lo que tenemos. Todas estas cosas producen en nosotros unos sentimientos de los cuales nos avergonzamos, de los cuales no le hablamos a nadie, de los cuales nosotras sabemos bien dentro de nosotros que no es lo que queremos ser. Hay una sensación de que tenemos que pagar por lo que estamos haciendo. Entonces, estamos esperando el golpe que va a ser pagar, o cada vez que recibimos un golpe, miramos hacia atrás, esto me viene a mí por aquello. Y eso es un diálogo, es íntimo, porque a nadie yo no voy a llamar aquí a ninguna de ustedes, ni a mi cuñada, que la conozco hace, ¿cuántos? 55 años hace que nos conocemos. Así que, por eso es que ella tiene el nombre de ella, es anterior al mío. No es por su edad, es que ella nació Aurea Jordán. Yo adquirí Aurea Jordán. El mío fue adquirido hace 51 años, pero el de ella tiene un poquito más. Entonces, vaya la cara de... Pero ya entendí. Estas cosas, sí, exactamente, el de ella es original. Nosotros tenemos que, en este momento, con el momento que estamos sintiéndonos así, hacer autoexamen. Y tiene que ser autoexamen porque a nadie le podemos confesar eso. Si hubiese, las que de ustedes fueron católicas o son católicas, o tienen un confesor, puede ser que le puedan decir, esto es lo que me está pasando y yo siento envidia. Y la persona le va a dar instrumentos o le va a dar destrezas para que usted trabaje con eso. Pero eso no dura mucho. 10 padres nuestros. Sí, a veces era con eso, pero otras veces hay personas capaces de ayudarte pero el asunto es que eso es sola. Porque eres únicamente tú la única que puede resolver eso. Y hay una palabra de esperanza para nosotras en todo momento de nuestra vida. Es lo que dice Jesús de las cosas. Eso es verdad absoluta. Eso no va a cambiar, aun cuando cambien mis circunstancias. Lo que el Señor dice de las cosas, eso es. Y si Él dice lo que yo soy tal cosa, eso es lo que yo soy. Y cuando Él dice, tú no eres esto, tú no eres eso. El apóstol que se llama Pablo, que nosotros hablamos de Pablo como que lo conocemos íntimamente. Porque Pablo dice, pues él escribió un libro, una carta, porque no era un libro, acuérdense que eran cartas que se mandaban a los romanos. Y conociendo el daño que esto le estaba haciendo a él y a otras personas, él tiene algo que decirnos. A ver, Rosario, lee los primeros 2 versos. Por tanto, no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Hasta ahí. Romanos 8. Es todo el capítulo, pero nosotros no vamos a ver todo el capítulo. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la buena noticia? Que no tenemos condenación. No hay condenación. Y que esa palabra condenación, como que no es una palabra que nosotros usamos. Ajá. ¿Qué quiere decir eso de que nosotros no tenemos condenación? Es que no vamos a tener castigo. En el idioma que hablamos en este siglo, eso quiere decir que las cosas malas que yo hice no tienen castigo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo que no tienen castigo?
No, la paga del pecado es muerte. ¿Cómo es que no voy a tener castigo? No, yo merezco castigo porque deep inside, allá bien dentro de ti, tú sabes que lo hiciste mal. Que aunque fuera por descuido, tú caíste en ese hoyo. Y de ahí nadie te puede sacar porque estás pagando lo que hiciste. Pero aquí te están diciendo que ya no hay castigo. Rosario, ¿por qué es que no hay castigo? ¿Por qué es que no hay castigo? Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Ah, pero hay una condición. Y yo no puedo decir porque no las conozco. Si ustedes están en Cristo. El Señor nos está ofreciendo la oportunidad de join the club. Métase a ese grupo de estar en Cristo. Y estar en Cristo Jesús significa que yo he aceptado, yo he recibido ese regalo que Dios me da en Él. Y tengo que confesarlo con mis labios. Tiene que ser consciente de que no es porque yo venga a la iglesia y todas mis amiguitas son nice y se portan bien. Y yo hasta conozco al pastor personalmente. Es más, yo duermo con un pastor. Pero eso no me hace a mí estar en Cristo. Es un paso que yo doy. Y cuando yo doy ese paso, yo estoy aceptando que Él, Jesús, pagó la culpa por las veces que yo me metí en el hoyo, consciente de lo que estaba haciendo. Por las veces que me empujaron. Entonces, Él sufrió en su propio cuerpo, en su propio ser, en su propia mente, lo que yo merecía. O lo que yo merezco. Lo que yo merezco, porque yo me hice tal cosa, lo que fuera que hice. Yo merezco un castigo, pero Jesús lo pagó por mí. Ahora, cuando yo estoy en Él, porque yo he recibido eso y yo me he hecho adueñado de esa oferta, entonces ya no hay castigo para mí. ¿Vienen las diferencias? Ya no hay castigo. Por el contrario, hay una oportunidad de vida nueva en Cristo. Y esa es la mejor noticia que yo les puedo dar en el día de hoy. Que hay una oportunidad de vida nueva en Él. La hoja que ustedes recibieron, ¿recibieron una ya? Sí. Ajá. ¿Qué dice ahí? Vida en un pozo. La vida en un pozo, ya la vieron. Pozo. Hay unas cositas que ustedes tienen que llenar. ¿Bien? ¿Vieron aquí que son los 4? Dinámica de los votos, las emociones. Ya, las emociones. Las 4 emociones dañinas, yo les llamo que son perniciosas y que son también aplastantes. Nómbrenlas. La tristeza, la ira, culpa, miedo y venganza. Exactamente. Dilas de nuevo, por favor. Culpa, miedo, ira. Todas esas son. Las 4. Anótenlas. Pero ¿dónde? En el papel. En los 4. Dinámica de rostros. Culpa, ira. Y envidia. Culpa, ira, envidia Y miedo. y miedo. Y envidia. Si fuera envidia e ira, sí sería. La madre, la Angie hija. sabe, Angie sabe. El orden de los factores sí altera el resultado. Está bueno eso. Repite. Parece que la parte de matemática esa yo estaba ausente porque nunca había oído esa. El orden de los factores, bueno, en suma y en multiplicación no altera el No, resultado. ajá. En resta y en división sí. Sí, claro. Y en gramática. Sí, pero ya no son factores. Ah, en gramática sí. En gramática sí. Siempre. Ya, las anotaron, ¿verdad? ¿Qué sigue a eso? ¿Cuántos de estos sentimientos tienen su origen en nuestra incapacidad para perdonar? Ahora con calma, vuelve a leer eso para que todas te oigan bien. ¿Cuántos Dinámica de de estos sentimientos tienen su origen en nuestra incapacidad para perdonar? Cuando nosotros estamos en Cristo, Él nos ha perdonado. Pero muchas veces nosotros no podemos otorgar, no hemos decidido otorgar ese perdón a otras personas o a nosotras mismas. Primero, yo quiero que hagamos algo.
Y es ir a ese momento donde nosotros descubrimos la injusticia que se cometió contra nosotros. Ese momento duro donde nosotros llegamos a ver que fuimos violadas, y violadas no necesariamente quiere decir sexualmente. Nuestros derechos fueron violados, que nosotras fuimos abandonadas, que fueron unas circunstancias especiales, que muchas veces vienen a nuestra memoria, regresan a nuestra memoria como si fuese un relámpago. ¿Sabe cómo es un relámpago? Es un instante de luz y se van, pero están allí, porque nosotros nunca hemos dejado ir ese momento. Aquí no están grabando nada, ¿verdad? ¿Alguien está